certifican, que no nos aprueben, que nos den formación, que yo no voy a que me den un papelito, que voy a que me enseñen. Y si no sé algo, quiero saberlo. Y yo no soy el más listo del mundo, siempre aprendo. Siempre hay algo que puedo aprender. O sea, yo no voy aquí a decir, a ver qué me enseña a mí el tío este. Voy a ir con las orejas así, los ojos así, a ver qué puedo aprender. Porque voy a aprender otra técnica. Porque voy a aprender cómo lo hace otro. Porque el que hay allí me puede enseñar cómo se hace una cosa determinada. Y desgraciadamente veo que hay mucha gente que va a esto a sacarse el certificado. Y punto. A que le den un documento donde le dicen que puede manipular, o le den un documento que le dicen que hay instalador o mantenedor autorizado. Independientemente de eso, otra cosa que hace falta es la formación continua, que tenemos un montón de sitios donde formarnos. Podemos, ahí, para esto son buenísimas las guías técnicas de habilidades. Tenemos, aquí son 4 que he puesto como ejemplo, pero hay muchísimas. Instalación de climatización con equipos autónomos, mantenimiento de instalaciones térmicas, procedimientos para la determinación del rendimiento energético, que por cierto es obligatorio y nadie lo hace, en plantas enfriadoras de agua y equipos autónomos de tratamiento de aire, reglamento de instalaciones técnicas de los edificios, famoso RITE, comentado, explicando esto se hace así por esto y por esto. Esta es la norma UNE que sirve para esto. Formación continua, que desgraciadamente trabajamos en un sector muy especializado y no nos formamos. O sea, creemos que cuando sabemos colgar un split y tirar una tubería ya lo hemos hecho todo. Hay que seguir formándose día a día. Siempre se aprende algo. ¿Por qué se ha generado todo este movimiento? Fijaros, el código técnico de la edificación, antes era la famosa NB esta de la norma básica de edificación, va a regular todos los edificios. Y a nosotros, principalmente, fijaros, la H2, rendimiento de las instalaciones técnicas. Tenemos que certificar el rendimiento y tenemos que ver si ese rendimiento es el que tiene que ser. Sabemos medir, sabemos qué potencia nos está entregando una máquina. Vamos a ver, ese explica ahí, ¿qué potencia me está dando? ¿De verdad está dando lo que dice que da? ¿Cómo lo sé? Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Otro punto donde también podemos desarrollar nuestra actividad. Y eso se va a potenciar. O bien la contribución solar mínima, o bien en los sistemas generadores que den el equivalente a esa contribución solar mínima. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor no establezco como producción de agua caliente sanitaria un sistema con paneles de energía solar, pero si a mí, por la zona climática a la que pertenezco, me permite la utilización de un 70%, por ejemplo, la zona 5, que eso es un 70-30, yo con ese 30% de energía primaria podría producir más del 100% de energía final. Siempre que tenga una bomba de calor que me dé un COP superior a 3,4 unidades, o vamos, por ser fino, a 3,34. ¿De acuerdo? Cualificación técnica. O sea, ahora nosotros estamos cualificados, sabemos medir qué potencia está entregando la unidad terminal, el rendimiento de la instalación, pero además de eso, con lo que viene, tendremos que adaptarnos a trabajar con otras presiones. Lo mismo que pasó cuando pasamos a trabajar del R12 al R22, presiones más elevadas, cuando hemos pasado de trabajar de los HCFC a los HFC, aceite, también aumento de presiones con algunas sustancias. Cuando empecemos a trabajar con lo que nos viene, ya vimos antes, refrigerantes naturales. Fijaros
pasa con el CO2? El CO2, potencial de calentamiento global 1. Ya en España hay una instalación de VRV que funciona con CO2 como refrigerante. Está en los laboratorios de Roche, en Madrid, que exigieron, por condiciones o por sus condiciones de certificación, que el refrigerante que utilizara sus equipos de climatización tuviese un potencial de calentamiento global bajo. Y hay CO2, Daikin fabrica un CO2, fabrica un sistema de volumen de refrigerante variable que el refrigerante es CO2. Ahora, ¿estamos preparados para trabajar con presiones por encima de 110 kilos? Fijaros, por ejemplo, el espesor de la pared del compresor. Esto sería un compresor de 410 que tiene una chapa de 4 milímetros y esto sería un compresor de CO2, una chapa de 8 milímetros y medio. Trabajaríamos, como digo, en regímenes transcríticos. O como decías antes, nos tendremos que acostumbrar a ciclos en cascada o la doble etapa para conseguir una temperatura elevada de agua con un sistema de bomba de calor. Este sería el típico de la alterma, de la HT de alta temperatura, donde tenemos un régimen de baja que trabaja con R410 entre el exterior, que sería mi evaporador, y el condensador del 410, que sería el evaporador del R134, y el condensador del R134 que trabajaría con gran agua. Por ejemplo, con esta bomba de calor, yo puedo conseguir con 15 grados bajo cero en el exterior, tener una temperatura de preparación de agua de 75 grados sobre cero. Son tecnologías a las que nos tenemos que ir adaptando. Bueno, pero son tecnologías. Cualificación técnica y herramienta de servicio. Una de las cosas que me llama mucho la atención y genera muchísimos problemas es la humedad en las instalaciones. No os podéis hacer una idea de lo crítica que es la humedad con los aceites sintéticos. Nosotros nos tragamos, entre comillas, muchas reparaciones y muchas garantías que están producidas por deficientes operaciones de deshidratado en las preinstalaciones, en las que se instala una máquina y no se tiene en cuenta las condiciones que tiene el circuito. Y además son las averías más complicadas de solucionar, porque desgraciadamente hay veces que ya no tienen solución. Yo vuelvo a repetirlo, no entiendo cómo hay propietarios que se arriesgan por muy poco dinero, pero por muy poco dinero, a que la instalación se la haga un profesional, a que se la haga el primero que pasa por la puerta. Cuando ahí está la parte del león. En una instalación, el costo de la unidad es esto. Todo esto es el costo de la energía y el mantenimiento del equipo. Si funciona, que hay veces que no funciona. Es que no se quieren enterar de que si te queda humedad en el sistema, en un equipo que trabaja bomba de calor, cuando estás en invierno, hay muchas veces que estás evaporando bajo cero. Y si evaporas bajo cero y tienes humedad, tienes un tapón en la instalación. Y cuando tienes un tapón en la instalación, antes la máquina se te metía en vacío y ahora no se te mete en vacío. La máquina sigue trabajando, lo que pasa es que no te rinde. Y empieza a decir, pues esto tiene la placa mala, esto la carga, le voy a meter más gas, esto el compresor no comprime. ¿Qué coño no comprime? Digo, lo que pasa es que tiene humedad. Y una cosa que yo veo en muchísimos usos y muchísimos, no hay un conocimiento de cómo se sabe cuando hay humedad en la instalación. Algo tan simple como eso. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no hay herramientas para medirlo. Hay
hay instaladores que tienen un vapómetro y se creen que con eso han conseguido algo. Bueno, pues ni teniendo un vapómetro, en ocasiones eres capaz de distinguir si existe humedad. Por ejemplo, un día como hoy, que tú en la calle puedes estar trabajando a 10 grados sobre cero. Si tú tuvieses humedad en una instalación, tú con tu vapómetro, ¿cómo lo podrías saber? Sabiendo la temperatura de... Lo primero que tienes que saber es cuál es la temperatura de saturación del vapor de agua. ¿Y eso quién lo sabe? Hay una tablita que viene... ¿Dónde es? Ah, y en ese libro. No, yo lo he sacado... Vale. Bueno, pues esta es la tabla de saturación del agua. ¿Qué me pasaría a mí en mi instalación si yo tengo vapor de agua? Se va a la temperatura de saturación. Exactamente. O sea, hoy aquí estamos a 10 grados, la temperatura de saturación del agua a 10 grados, ¿cuál es? Pues aproximadamente sería 10 grados, estaría aquí, ¿no? Estaríamos sobre unos 10 milibares, ¿vale? 10 milibares es esta rayita que hay aquí. Pero es que hay gente que está midiendo con esto. Hay que mide. Y se fuma un puro. Y el tío hace una prueba de estanqueidad con esto. Acaba aquí, llega, ya está a 30 kilos. 30 kilos, tío. Le da 2 porracitos aquí, pom, pom. Y eso es un problema que genera muchísimo. Bueno, aquí hay gente de servicio técnico. ¿Cuántas máquinas hay que tienen humedad? ¿De cada 5? 6. Sobre todo en el sector doméstico. Y ese señor ha cogido y no se ha gastado 200 euros en una máquina de las que te llevas debajo del brazo. Se ha gastado 700, 800, 900 euros en una consola de pared. Ha querido hacer algo bueno. Y después, por ahorrarse 50 euros en la instalación, se le ha dado un manga que ha pasado por ahí. Y ahora Mangas no. Y se ha ahorrado 50 euros en instalación y en el primer año se ha gastado más dinero en energía y después se ha pegado un invierno con 3 meses sin tener calefacción, mientras viene el servicio técnico, no viene, le hacen un deshidratado por vacío, no se lo hacen, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor la máquina no se recupera. ¿Qué necesidad tienen de eso? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuánto cuesta el consumo de energía de esa máquina en los 15 años que tiene de vida? Si lo estás pagando de sobra. A mí me hace mucha gracia la oferta esta de los supermercados, que tú llegues y te dicen la máquina de 2.500, la máquina de 2.500, 300 euros. Y la de 3.500, 305 euros. Yo creo que no le ponen 300 euros porque le da vergüenza. Y llega y dice, pues, 300, no. Yo soy tonto, 305, una máquina de 3.500, pues de 3.500, y la montan en un dormitorio que mide 3×3. ¿Para qué quieres eso, tú? ¿Un avión? O sea, una máquina de 3.500, a la fuerza tiene que ser la máquina de 2.500. Pero el riesgo que tiene es que, como te has comprado una máquina muy grande, si te la instalan mal, pues no te das cuenta. ¿Por qué? Porque a la máquina a lo mejor en vez de darte 3.500 te da 1.700. Pero como tú de verdad lo que necesitas para un dormitorio de 3×3 son 1.200, pues tú no te enteras. Lo que pasa es que la máquina, si tenía que funcionarte 10 minutos y pararse media hora, te funciona media hora y se para 10 minutos. ¿Y eso el costo de energía cuánto dinero vale? Pues eso hay que saber explicárselo a un cliente y decirle por qué se tiene que gastar el dinero que vale mi trabajo profesional. Eso es lo que hay que saber explicarle a un cliente. La fuga, otro capítulo importantísimo.
me encuentro con mucha gente que no sabe a qué presión hay que someter una instalación. Es muy simple, lo marca el reglamento. Independientemente de eso, hay muchos fabricantes que especifican recomendaciones de presiones para el sometimiento de la prueba de estanqueidad de sus instalaciones. ¿Por qué es importante la prueba de estanqueidad? La prueba de estanqueidad es importante porque cuando tú tienes una fuga de refrigerante, puede ser que no te des cuenta, por eso que decíamos de que tienes una máquina que te sobra potencia. Cuando te falta refrigerante en una instalación, ¿me podéis decir cosas que son evidentes, que suceden? Por ejemplo, que una de las cosas en las que primero se nota que te falta refrigerante en una instalación. ¿Pasa algo en la descarga? ¿Y ese calor de dónde viene? Pero ese calor tú lo aprovechas en algo, ¿te sirve para algo? Nada, pero el calor es la forma de energía más degradada que existe. O sea, tú haces así y ya estás generando calor. O sea, estás generando calor, que es energía, que no estás aprovechando para nada, sino que está matándote el compresor. Porque alguien no te ha hecho una prueba de estanqueidad. Y cuando tú te das cuenta, a lo mejor ya tienes el muerto dentro del armario, porque igual tienes el aceite totalmente degradado. Y al tiempo que has tardado en darte cuenta, has estado consumiendo, fijaros, esto cuando se sacó el código técnico, se hicieron una serie de auditoría energética en el edificio. Bueno, pues fijaros qué cosa más curiosa. Simplemente, con una fuga del 15%, se reducía la potencia efectiva de la instalación a un 50%. Lo que pasa es que como me he comprado una consola de 3.500 y lo que necesito son 1.200, pues no me doy cuenta. Pero estoy consumiendo ¿cuánto? El doble. Porque se pierde capacidad y se pierde eficiencia. La temperatura de descarga, ¿cuánta que empieza a degradar la electricidad? A partir de 107 grados. Depende del tipo de aceite, pero sí, sobre 100 grados aproximadamente. Otro aspecto de cualificación técnica. Antes, sobre todo en circuito eléctrico, el asunto era muy fácil. El contactor pega sí o no. Llega a las 3 fases, sale a las 3 fases. Era así de sencillo. Ahora no, ahora hay que saber aquí qué hay. Y dónde está la etapa de potencia, y cuál es el puente rectificador, y dónde tengo que medir, y cómo tengo que medir. Es un poco más complicado el asunto. Hay manuales para eso, ¿no? Lo mismo que os he enseñado antes los manuales de las guías del IDAE, hay manuales para eso que os lo tiene que suministrar el fabricante. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de manuales. Comerciales, de colorines, manual de instalación y manual de operación. Esto es... ¿habéis visto una bolsa? Que cuando no hay papel en la obra, eso es para que se lo lea alguien, que no es para que atasque el ventilador cuando se deja dentro de la turbina. El databooks o libro de datos, ese libro sirve para que yo haga una selección adecuada del equipo que tengo que instalar. Como la de 3.500, la de 3.500. Ahí vienen pesos, medidas, potencia, con diferentes valores de temperatura. Ahí es donde yo tengo que referirme para saber cómo hago la selección adecuada de mi equipo. Díptico de diagnóstico. Ahí tenéis uno que se va a entregar a la documentación, en el que podéis ver cómo se accede a saber el código de error. Ya al ser más complejos los equipos, lógicamente también nos tienen que dar más respuestas. ¿Cómo se accede
cómo se ve, qué significan y por supuesto manuales de servicio. Manuales de servicio con árboles de diagnóstico de avería. ¿Le pasa esto? Sí. ¿El conector está puesto aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene usted los pies fríos? No. O sea, algo que te diga cuál es la estructura de diagnóstico que tienes que seguir. En definitiva, y por no cansaros más, que ya tendréis ganas de salir corriendo. Tenemos que innovar, adaptarnos, ver los huecos de mercado, oportunidades, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, dónde está la oportunidad de negocio dentro de nuestro trabajo. Pero lógicamente, volvemos a lo mismo. Eso no vale si no hacemos un esfuerzo por nuestra parte. Nadie va a venir a iluminarnos y a decirnos, oye, que esto por aquí, por allí, y a partir de mañana todo va a ser cojonudo. Tenemos que ser diferentes y crear un valor único, tenemos que dar un valor añadido al producto. Como veis, el producto está en una cadena de fabricación con una mejor o peor calidad, logística de distribución, una gestión comercial, un soporte técnico, una distribución y un mercado. El que hace el mercado del producto sois vosotros, que sois los que tenéis que saber seleccionar y tratar el producto. O sea, muchas veces el cliente se decepciona no porque el producto se averíe, sino porque no le da lo que él esperaba. Y es que no hemos sabido explicarle o no hemos sabido captar lo que él demandaba de lo que nosotros le pedíamos. Y lo que decía Darwin, no sobreviven los más fuertes, ni siquiera los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan a los cambios. En eso, no recuerdo quién decía que los camaleones y los dinosaurios convivieron en la Tierra y los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Como antes lo decía la película que nos ha puesto a servir, nos lo decía en inglés, aquí lo tenéis en castellano. El futuro es el presente. Hoy es cuando tenemos que desarrollar nuestro futuro. Lógicamente, no tengo que decir que si os aparece, por ejemplo, el código 0 que falta de gas, significa que a la máquina le falta gas. Y después, este manual, que bajo mi punto de vista es un manual bastante completo de uso y es muy didáctico, ¿no? Aquí podéis encontrar prácticamente, como veis, no es específico sobre una máquina, sino sobre trabajos de instalación y de mantenimiento. Y la verdad es que viene muy bien porque podréis encontrar casi todo lo que os puede aparecer en el día a día trabajando. Y conocer tanto los componentes eléctricos, electrónicos, como los componentes mecánicos que componen los circuitos, tipos de compresores, técnicas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si hay alguien que no lo tiene, porque no hemos alcanzado, no pensábamos que iba a venir tanto. Entonces, los que no haya llegado, pues ya sabéis, os lo prepararemos en PDF. ¿De acuerdo? Bueno, y nada más. Muchas gracias a vosotros.